Y a continuación estamos con un invitado importante, de lujo si se quiere, porque nos va a orientar acerca de qué puede acontecer, qué puede pasar. Hay mucha gente que está viéndonos a través de la televisión y escuchándonos a través de la radio y de la televisión también, porque se prepara la ciudadanía para ir a sufragar el domingo. Yo creo que es el denominador común, ir a votar, sí o sí, para uno, para el otro, para el del más allá, pero hay que ir a votar sí o sí este domingo. Bueno, estamos con Adolfo Grau. Hace mucho frío acá, el aire apagado. Adolfo Grau es un avesado analista político, consultor y encuestador. Porque yo no soy creyente de las encuestas, también, ya sabe, y ustedes, yo digo eso, pero están aquellos que sí se aferran a saber qué dice el oráculo, eleccionario, cómo van a estar los pingos el domingo en la gatera, cómo van a ubicarse cuando empiece la carrera, etcétera, etcétera. Y bueno, Adolfo Grau nos puede más o menos orientar, como bien dije, respecto a todo esto. Analista político, consultor y encuestador. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Bruno. Acércate. ¿Cuántas encuestas hiciste más o menos relativamente en estos últimos meses, digamos? Y bastante, Bruno. Normalmente hay una calma, ¿verdad? Por temporadas y luego viene la locura, ¿verdad? Sí, viene la locura. Sí, pero más o menos, por ejemplo, ¿se dice encuestas o es un sondeo? Lo mismo, encuesta, sondeo. Pero respecto a estos merecedores de estar ahí en el sillón de López, ¿qué cantidad de encuestas hiciste para esta gente? Bueno, en primer lugar... O sea, poniéndolos a ellos en el panorama, digamos. En primer lugar, he hecho encuestas para varios partidos, no solamente para uno, ¿verdad? Sí. Algunas con espectro netamente departamental, candidaturas de interés, digamos, por ejemplo, gobernación, ¿verdad? Que me han solicitado, y lógico, cuando vas a un departamento a relevar todas las candidaturas, diputación, gobernación, senado, presidencial, ¿verdad? Y me cupo en varios departamentos hacer más de una vez en los últimos, digamos, 45 días, ¿verdad? Que te da un poco la fuerza de decir, bueno, acá ha cambiado o acá se sostiene esto, y por supuesto te da un poco la tranquilidad también de que tus números se están manteniendo medianamente estables para algunas candidaturas, en otras lógicamente variables, ¿verdad? Y en esos departamentos auscultados, digamos, revisados por vos profesionalmente, ¿cuáles son los que, digamos, se movieron más respecto a lo del 30, digamos? Porque me imagino, yo pregunto así nomás porque se me ocurre lo que puede llegar ahora a los oídos tanto de la audiencia como del invitado Adolfo Grau, porque habrán departamentos medio como que no toman muy en serio la cosa, y aquellos que sí se debaten por hacer que sus cifras, las cifras del departamento en general, asciendan a favor de uno o del otro candidato que ellos consideren. Sí, hay que considerar, Bruno, que de repente hay candidaturas estables, como el caso presidencial, ¿verdad? Estable, se mantiene, y pareciera que la puja va más por lo local, por lo departamental, porque aquí no hay distritos, son departamentos, digamos. Incluso Asunción lo asumimos como un departamento. Sí. Entonces, ahí... O sea, Asunción es un departamento. Indirectamente, sí. Y Central es otro departamento. Sí. Sí. O sea, como un departamento hay que tomarlo, ¿verdad? O sea, que Asunción hay 18 departamentos, entonces. Sí, Asunción no tiene gobernación, ¿verdad? Sí, es capital, pero es como un departamento por la población misma, ¿verdad? El tercer departamento, por decirlo así, en orden de importancia electoral. Antes era el segundo. Hoy día desplazado por el departamento de Alto Paraná.
que tiene casi 100.000 electores más. O sea que en el mapa de Paraguay, en vez de 17 departamentos, hay ahora... Asumamos. Sí, asumamos para respecto a estas elecciones generales, 18. Sí. Bueno, ¿y qué arrojan esas consultas tuyas? Hay lugares en los que la presidencial lidera un candidato de un partido particular, pero la gobernación, por ejemplo, lidera otro partido, ¿verdad? O sea, hay un cruzamiento de votos, ¿verdad? Y eso se da en varios departamentos donde hay una competencia electoral por la gobernación muy fuerte, ¿verdad? Hay equipos fuertes, ¿verdad? De repente, departamentos... ¿Vos te estás refiriendo al central, por ejemplo? Hay otros también. Hay otros departamentos en la que hay una competencia fuerte, como el caso de Alto Paraná, Itapúa, Central. Se presumía que también Cordillera, que ha sido siempre muy tendenciosa a un color, ¿verdad? Hoy está muy estable. Ya veremos los números, no podemos hablar de los números. Pero sí es estable y definido, ¿verdad? Como el caso de Cordillera, estable y definido. Hasta ahí puedo mencionarte. Y en los otros sí, una competencia fuerte del partido oficialista con otros partidos o movimientos independientes. ¿Qué resultado arrojará? Bueno, ahí entra a tallar, como te mencionaba, en primer lugar, la diferencia a favor de uno. ¿Y quién lleva la diferencia? ¿En qué orden está esa diferencia? Y hay que considerar la estructura de los competidores. Justamente la estructura. Pero así como vos estás señalando, quiere decir que la puja se da a nivel país en respecto a estos señores, a los dos partidos tradicionales, que son los que tienen la mayor cantidad de fuerza en sus estructuras. Sí, individualmente, ¿verdad? Sí, la suma de los dos partidos tradicionales podemos asumir un 80% del electorado. Así, sí. Y un 20% estaría entre los no afiliados, los indiferentes, serán colorados, serán liberales o directamente indiferentes, digamos, o tibios, que no tienen participación, no les gusta la política. A veces también eso motiva que tampoco sean muy participativos de las elecciones. Justamente te estaba por preguntar, porque están los jóvenes. Hay como 160.000 jóvenes que por primera vez van a votar. Y ellos van a decidirse por cuál de estos representantes o por cuál de estos partidos, según tu trabajo de encuestas, digamos. Sí. Respecto a los jóvenes, quiero mencionarte lo siguiente. Los jóvenes se han inscrito poco en el padrón nacional e incluso en los padrones partidarios. Por darte una idea, la población nacional, según el censo, ese grupo etario 18 a 25, que debería estar, según poblacionalmente, un 22%, en ese orden, en los partidos tradicionales y en el padrón nacional no sobrepasaban el 10%. En algunos casos, en algunos departamentos 9, 9,5, 10, 11, 12 a lo más. Es eso lo que motivó y generó una ley de la inscripción automática. Justamente te estaba... Porque automáticamente se llega a los 18 y los nombres de los 18 años entran en el padrón. Entran con un criterio, entiendo, que es el distrito donde declaró el radicar en la última expedición de cédula. O sea, si 4 años atrás obtuvo su cédula y declaró que vivía en limpio, entonces lo habilitan en limpio. En qué local es otro tema. Entonces, si él lo hizo, si este joven no tuvo la intención, el interés de ir a inscribirse personalmente, ¿verdad?, en el periodo correspondiente, y decir yo habito en tal parte, se le habilita un local, un distrito, entonces la justicia por sí con un determinado criterio lo habilita, tomando en cuenta la dirección, digamos, de la última expedición de cédula. Entonces, supongamos que ese grupo de personas que fueron habilitados automáticamente
no tuvieron el interés, digamos, en su momento, pueden consultar las bases de datos, hay unos app para el teléfono, llamar por teléfono y ver dónde fueron habilitados. Ahora, que le coincida el lugar donde hoy mismo está residiendo, o en un caso de una ciudad... Respecto a lo que puso antes. Claro, o en el caso de una ciudad, digamos, grande, como el caso de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, y que ese local esté relativamente cercano a donde él habita, entonces quizás sufrague. Y si es que tiene el interés de ir a sufragar. ¿Verdad? Bueno, justamente ayer me sorprendió, no me sorprendió, pero lo viví acá en el estudio. Vino un joven acompañando a uno de los invitados que era originalmente, sigue siendo, ¿verdad?, partidario forma parte de un partido importante, tradicional. Pero este joven de 26 años, no es de 18, de 26, dice que él no va a votar por ese partido al que él se aferró a través de, qué sé yo, de la familia, del padre, el abuelo, lo que sea, sino él está buscando otro tipo de posibilidades de gobierno, digamos. Y me llamó la atención eso, o sea, siendo de un partido muy importante, se va a aferrar a otras posibilidades, digamos. En este domingo 30, él va a ir a votar, pero no por su partido, sino por otros. Y si lo hubiera preguntado o por otro, qué sé yo, qué lista el Senado y diputado votaría, quizás vuelva a su partido. Es lo que más ocurre. ¿Sí? Votan a un candidato a presidente de un partido, pero luego vuelven a su partido a votar por las opciones que hay. Acá, Bruno, hay que resaltar que la nueva ley del tema del voto preferencial abre un poco las posibilidades a fortalecer a los partidos tradicionales, mientras en desmedro de, digamos, en los partidos menores. Coste que los partidos menores fueron los que redactaron la ley, ¿verdad? Justamente. Entonces, imagínate, tenemos dos partidos tradicionales que exponen a la ciudadanía 45 senadores, personas activas, conocidas, que están en su partido, identificados, y van a competir contra otros partidos menores que, por ser menores justamente, quizás de esos 45 sean 8, 10, 11 conocidos, y el resto, bueno, pueden ser buena gente, lo mejor, profesionales, lo que sea, pero no son conocidos. ¿Y qué chances tienen esos representantes de los partidos pequeños, digamos, en esta puja del domingo? ¿Tienen chance o no? Bueno, algunos sí, pero en menor medida, ¿verdad? La representación tanto en Cámara de Diputados como senadores, así como vienen los números dándose, va a ser Cerro Porteño. Sí. Glorioso. Así. El ciclón Cerro Porteño. Y bueno, por eso se fundó el partido hace más de 100 años. Sí. Justamente tratando de y con algunos colores, aglutinar a la población nacional en aquel momento, ¿verdad? Y con algunos colores así, algunas motitas. Algunos destellos. Destellos de otros partidos menores, ¿verdad? Pero fundamentalmente va a ser bicolor. Bicolor. Sí. Bueno, Adolfo Grau está con nosotros, profesional destacado en lo que él hace, consultor, encuestador. Él es físico también. ¿Sos físico? Sí, físico. Quiere decir que sabes calcular muy bien, vos. Y me encanta la ciencia. Claro. El amor a la ciencia. Y nos ha pasado con los años. Analista político, no avesado, profesional acá, Adolfo Grau. Bueno, el valor de la estructura, ya más o menos dijiste, pero reitero esto porque es importante. El valor de la estructura de los partidos. De la estructura de los partidos en el día de las elecciones, o sea, el domingo. ¿Cómo se va a comportar? ¿Cómo va a funcionar ese valor estructural de los partidos tradicionales en este caso? Sí, mira, hemos hecho varias veces dentro de nuestras investigaciones, así los días ya, no tan previos, pero sí ya con los motores calientes, a ver qué cantidad del electorado
era o se nominaba, digamos, operador. O sea, preguntábamos, por ejemplo, el día de las elecciones o previo, hacer alguna actividad política partidaria o por un candidato, sos miembro de mesa, le lleva a la gente a votar, estás colaborando con tu partido, lo que sea así. Más o menos un 10%. O sea, ese es el trabajo de los operadores. Operadores, llamémosle, ¿verdad? Que son punteros. Punteros. En los partidos le llaman, en los partidos tradicionales le llaman de diferentes formas. ¿Y esa gente recibe un dinero para hacer ese trabajo? Yo creo que hoy día está muy, antes bien descompuesto, ¿verdad? La mayoría probablemente reciban algún tipo de incentivo. O sea, no se mueven. Puede moverse. Hay gente fanática de por sí, lo hace, otros motivados, ¿verdad? Bueno, esos son los dos partidos tradicionales. O sea, los números que quiero darte es que más o menos un 10% de los partidos tradicionales, de los afiliados a partidos tradicionales, son los que movilizan las elecciones, son los que activan las elecciones, son los que están en las mesas. Decime, ¿y estos punteros o cómo se llama? Estos señores que mueven o sea, convidan a la gente a que vaya a votar, sí, ¿son en la mayoría funcionarios públicos? No necesariamente. No necesariamente. Está el Partido Liberal, que quizás tenga mucho menos funcionarios públicos y también están activos. Son gente afiliadas o simpatizantes a una candidatura. Gente que ya está acostumbrada a hacer este trabajo. Que tiene oficio. O sea, los partidos tradicionales tienen esa ventaja. Tienen gente con oficio. Oficio como miembro de mesa, como puntero. Tiene cierto liderazgo también, porque no es fácil llevar a la gente a votar. No por hay algo, ¿verdad? Ahora, decime, y en cada elección aumenta el grosor estructural de los partidos tradicionales, digamos, se fortifica más esa estructura cada vez que que pasan las elecciones. Yo creo que sí, hay gente nueva siempre ingresando, hay gente que se va también de repente no participa por algo. Hay gente que entra. O sea, se mantiene más o menos la estructura, digamos. Y se estima, Bruno, y en los estudios que hemos hecho y comparando con otras opiniones de políticos, así como en la práctica, que movilizan un 30% del electorado. 30%. Es decir, que un 30% es de alguna manera arrimado a los locales, movilizado hacia los locales. 30% es arreada. No, yo no diría arreada, Bruno. Son gente que definitivamente... Ese es un término nomás de ABC, que le estoy robando acá. Sí, o no sabemos eso. Sí, y como efectivamente también ABC es seccionalero, pero son operadores políticos. Claro, son gente que cumplen una función. Pero no vamos a entrar en ese terreno porque no. Bueno, entonces se estima un 30% de gente movilizada a través de la estructura de los partidos a votar. Y otros 70 restantes que de por sí lo van, ¿verdad? También motivados, por supuesto. Vos estás respondiendo ya anticipadamente a lo que yo te iba a consultar, la estimación del volumen de electores movilizados por parte de operadores políticos el día de, digamos, más o menos estás respondiendo eso. Sí, imaginas 2 millones y medio de personas votando, 30% es una buena cantidad. ¿Y qué cantidad de electores tienen la autorización de ir a sufragar? ¿Cerca de 5 millones más o menos? 4.200.000, algo así, Bruno. Menos entonces. Sí, menos. Pues ayer dijimos que era más o menos. Y 1.200.000 le corresponde a Asunción, a Central. Central es el más grande de todos, ¿no? Central es el más grande de todos, que tiene 2,5 millones de habitantes, y el 30% de eso que estabas diciendo es una cifra importantísima. Es más o menos toda la población de Asunción, 750,000 personas. Fíjate, 1.293.409 habilitados en Central, 520.164 en Alto Paraná y 438.618 en Asunción. Después le sigue ya Itapúa, Caguazú, San Pedro, Cordillera, Paraguarí y siguen, ¿verdad? Esa es la cantidad, ¿verdad? Y el Chaco está muy relegado. El Chaco es
poco, ¿verdad? Es poco. A ver, un poquito te diría. Hablo del Chaco en general. Sí, el presidente Hayes 84.884, Boquerón 43.000, la mitad, y son 120 más o menos. Y Alto Paraguay es 15.000, o sea, estamos hablando de 130.000 electores más o menos. ¿Y en Concepción tenés alguna cifra? Concepción es 164.000, no deja de ser poco, ¿eh? No, es más que Guairá, más que Canindeyú, más que Caguazú, Cazapá, Mambay, Misiones. No es pequeño Concepción, ¿eh? Bueno, y por ejemplo, la seguridad que da una diferencia porcentual entre los candidatos cuando se enfrentan a estructuras ya más o menos rígidas, a un partido fuerte, por ejemplo como el Partido Colorado o como el Partido Liberal. La seguridad que da una diferencia porcentual entre candidatos. Sí, pongamos el caso de que estemos en las encuestas, ¿verdad? Que un candidato liberal, por decirlo así, o de la alianza en este caso que surge, que pueda estar liderando, qué sé yo, 4% a favor, ¿verdad? Que esté ganando como 4% en la encuesta. Yo en esos casos les sugiero que tienen que trabajar más, que tienen que apretar y llegar por lo menos a un 10%. Sí. Con 10% yo te diría que a un Partido Colorado fuerte, con recursos, con toda esa parafernalia de equipos humanos, ¿verdad?, podía estar medianamente tranquilo, ¿verdad? Bueno, yo te voy a hacer esta consulta que la gente se estará haciendo también ahí. De acuerdo a todas las mediciones que hiciste y a muchas otras que se hicieron también, y relativamente la mayoría coinciden que el que está primero es el que tiene posibilidades de llegar, obviamente, y de juntar mayor adherencia. ¿Qué diferencia habría entre el primero y el segundo? Si se puede consultar esto, porque también está la teoría de que en el segundo lugar no hay uno, sino hay 3 candidatos que más o menos están relativamente iguales en porcentaje de gente que los acompaña. ¿Cuál sería? Y supongamos que el primero se mantenga hasta el 30, ¿verdad? Sí. Porque también está aquella visión de que uno de los 3 podría pasar al primer lugar y el primero descender al segundo lugar. Pero mi pregunta va acá. ¿Cuál sería la diferencia entre el que llegue primero y el que llegue segundo, más o menos? Y allá por los 15 puntos. 15 puntos. En las encuestas, cerrando, digamos, los últimos 15 días, en el cierre del periodo, pero digamos. 15 es mucho. Es mucho, pero vos sabrás, Bruno, que vos que estás en medios, ¿qué tanto fue el bombardeo mediático? Lo mediático es lo que varía un poco y son los últimos 15 días. Y la diferencia en las encuestas estaban superior a 15%. Digamos que sean 10%. 10% de 2 millones son 250.000 votos. No es macana. Decime, ¿y ese bombardeo mediático mencionado por vos influye en todo esto al elector? ¿Eso cala hondo en el elector? ¿El elector lee los diarios, siente lo que se dice, por más que tenga una suerte de fanatismo cerrado por el que quiera él pujar o apoyar, digamos? ¿Tiene incidencia este bombardeo mediático? Sí, siempre tiene, y es lo que le ha llevado, digamos... ¿En qué porcentaje? Y asumamos que hay un 10% de indecisos y que eso llega incluso hasta el día de las elecciones, ¿verdad? Asumamos que el viernes, hoy viernes, que tengamos todavía un 10% de indecisos. Indecisos hay que entenderlo bien, porque hay muchos que simplemente no quieren responder, ¿verdad? En una entrevista. No sabe, no responde. No sabe, no responde. Y hay otros que definitivamente están ahí, fulano o mengano, ¿verdad? Entonces... esos, y están también los otros que te dijeron en su momento, voto por fulano, y después empieza a dudar, ¿verdad? Quizás vaya a cambiar.
¿verdad? De todos modos, ese 10% puede fluctuar lo mediático. Pero hay una cosa, Bruno. ¿En qué candidatura? Ojo. De repente la gente es más flexible a cambiar su postura sobre una candidatura a diputado o de senador. E incluso a veces dentro de su mismo partido, o si está afiliado, por fulano, mengano, porque A o porque B. Porque digamos que el compromiso ya es menos. Y pero para presidenciales suelen ser, digamos, más estables. Y vos sostenés lo que sostuviste ahí en tu último trabajo. ¿Seguís sosteniendo eso? Sigo sosteniendo, no ha cambiado nada. No ha cambiado. Incluso a favor. ¿Ah, sí? O Sí. sea, se sumó más todavía. Se sumó más. Bueno. Y la parte etaria, por ejemplo, el grupo etario que va a llegar el día domingo y va a tener que ir a sufragar. Por lo general, esa gente mayor es más, digamos, ¿cómo que se llama? Más participativa. Sí. Asiste a votar, sí. Y es más participativa, es Mira, más... Hay una cuestión, Bruno, en los padrones partidarios y padrones nacionales inclusive. Si sumáramos los 41 a más años, te llega a un 45, en algunos departamentos inclusive a un 50% del electorado. Estábamos hablando de los chicos que cumplen 18 años y tienen inscripción automática, pero estamos olvidando toda esa masa de gente que nunca se inscribió. Pero no me respondiste todavía con relación a esos chicos que por primera vez van a votar, que son 160,000. Sí. De esos 160,000, vos me dijiste que pueden estar inscritos como no. Sí. ¿Y cómo se sabe eso? Y tienen que consultarlo. No, pero ¿por qué dicen 160,000 nuevos jóvenes por primera vez van a votar? Quiere decir que están seguros para rotular una información como esta. Y esa es la información del tribunal que te dice, fueron habilitados. Fueron habilitados. Y bueno, de esos habilitados, ¿qué cantidad va a ir realmente a cristalizar ese voto? Yo creo que no va a pasar el 20%, Bruno, porque la participación de los jóvenes es muy reducida. O sea, de 160 al 20%, ¿cuánto es? 30, ponele. 30.000. 30,000. A nivel país. A nivel no país. Participan mucho. Los jóvenes no participan mucho. Y es un ¿Y voto por qué no participan mucho? ¿Porque están desilusionados con la política? Yo creo que no están en el esquema político, están en otra cosa. ¿Y en qué cosa están? Y pueden estar en el tema de fútbol, en el tema de su facultad, en el tema del colegio, todavía digamos, con grupos de amigos. Están en otra. No asumen esa responsabilidad. O sea que eso no incide entonces en lo que vos calculás a través de todos tus trabajos últimos respecto a la final. Digamos, no incide ese grupo de 160,000, supuestamente 160,000 nuevos jóvenes, no incide nada, porque de esos 160,000, 30, y ese 30,000 personas a nivel país. Sí, son 2.500.000. Claro, no suma mucho. No suma mucho. El grupo disciplinado es el grupo de 30 para arriba. Y cuando más... El voto duro, digamos. El voto duro, y son los votos duros los partidos. Esas son personas... Y ahí están los funcionarios públicos. También. Hay funcionarios públicos jóvenes también, ¿verdad? Pero están... El grupo de funcionarios públicos... hay que considerar también que hay funcionarios públicos no colorados. No todo el espectro de funcionariado es colorado. No todos. No, ya sé, yo no te estoy en líneas genéricas. Y hay algo también importante, algo resaltante, por ejemplo, sobre la preferencia de algunos de los candidatos respecto a los grupos etéreos, porque hay gente que está en la nebulosa, que no sabe ir hacia qué lado, no sabe si va a apoyar a uno o al otro. Hay candidaturas. ¿Cómo se lee esta historia? Sí, uno hace un chequeo, digamos, de los grupos etarios que definen su estudio y analiza qué comportamiento tienen esos grupos en la candidatura en particular. En dos candidaturas es relativamente estable, no hay picos en ningún grupo etario, ¿verdad? Hay en uno donde sí
sobresale la gente joven, ¿verdad? Y es por eso que cuando uno dice, bueno, este tiene tanto por ciento de expectativa, pero este grupo es joven, este no es un voto muy seguro, ¿verdad? Por otro, así también se analiza cuando dice, bueno, este no es partido tradicional, este es un partido nuevo o una estructura nueva y no tiene ni la experiencia de sus operadores, no tiene la estructura, no tiene los recursos humanos, económicos, técnicos. Técnico también entra a influir. El tema de la estructura, el listado de padrones, el tener las computadoras puestas. Aunque vemos a un candidato, querido Adolfo, que últimamente tuvo como un apoyo multitudinario, no sé, vino de una fuerza que lo impulsa según lo que dice la gente y las encuestas. Sí. Pero dando una lectura puntual a esta persona o a esta chapa, como que esa chapa carece de un respaldo estructural. Sí. Llegado el momento, entonces uno se pregunta, todo eso que aparenta respaldo, digamos, en cuando a votos, ¿en la mesa va a desaparecer o va a minorar ostensiblemente? Sí. ¿Cómo es la cosa? Y es la desventaja que se tiene cuando se es nuevo, ¿verdad? Fíjate, al carecer de estructura, incluso miembros de mesa, gente que digamos, conlleva el escrutinio, la votación, habilita al votante, a quien uno le pasa la cédula, te habilita, votás, va depositando cada ciudadano en las urnas, luego el escrutinio, hacen la certificación del resultado porque firman por ello. Esos miembros de mesa son elementos muy importantes. Al carecer de esa representación, a no tener la estructura, a no tener los recursos humanos, técnicos, entran en desventaja. Ahora, nosotros lógicamente exponemos los números que tenemos, ¿verdad? Estos son los números. No podemos tocar de ninguna manera porque tiene esto o no tiene aquello. No podemos tocarlo. Esos son los números. Ahora bien, advertimos de las condiciones de cada uno de ellos y de que esos números pueden darse, como puede que realmente disminuya por las condiciones. Como pueden no darse. Esto del domingo 30 de abril del 2023 podría ser también una posibilidad, estoy diciendo, sí. Una réplica de lo que sucedió en el 2008. Creo que no. Las diferencias van a ser grandes. ¿Ah, sí? Sí. Para presidenciales y también para el Parlamento. ¿Y cómo va a estar el Parlamento a partir del 30, digamos, más o menos así en exposición cromática? Sí, los números arrojan una mayoría absoluta del Partido Colorado, superior al 23%. Superior, no voy a darte cifras. Seguido por Partido Liberal. Entrarán en los otros partidos menores, también van a estar representados. Pero como te dije, va a ser un cerro porteño. Colorados liberales y con algunas motitas de otros colores. Eso se va a dar también en la Cámara de Diputados. Y bueno, las gobernaciones, habrán gobernaciones de otros partidos, la mayoría va a ser colorada también, como de hecho también viene siendo, ¿verdad? Hay nomás, como te decía, departamentos así donde clásicamente el Partido Colorado perdía, ¿verdad? O sea que el Partido Colorado, según lo que vos estás analizando, va a cubrir mayor espectro territorial a través de sus autoridades. Sí. Sí. O sea que va a acrecentarse. Va a acrecentarse. ¿Ah, sí? Va a ser la gran diferencia con respecto a la elección anterior. Va a haber diferencia en ese aspecto. O sea, va a haber un cambio a favor del Partido Colorado. Y eso lo dan los números. Hay una cuestión, ¿verdad? Que pareciera que la oposición también no quiere creerlo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre, ya tocaste ese punto, oposición, cuál es la diferencia entre una concertación, así como se está a 2 días del 30, y el Partido Liberal? ¿Dónde es una sola historia o son dos historias paralelas, separadas?
porque se juega acá con la terminología concertación, dice, está bien, son los que no son liberales, ¿verdad? Pero la fuerza de la concertación es el Partido Liberal. Así mismo. Y que tiene más peso justamente el Partido Liberal. El Partido Liberal es el que cuenta en esto de la oposición, digamos, para el domingo 30. Sí, es una concertación en la que entraron varios partidos menores. Las listas, sobre todo en el Senado, fueron cedidas a otros partidos para poder ser más competitivo, ¿verdad? Pero lamentablemente para ellos surgieron otras candidaturas a la presidencia que siguieron su curso propio, con sus listas, incluso el Senado, diputado, gobernación incluso. Entonces termina una competencia no de dos. Entran otros a competir, y eso también a una idea de compitamos todos contra, no le salió. Eso no le salió. No le salió. O sea que, incluyendo la parte mediática. Sí. O sea, dejar de lado a la ANR era la consigna. Claro. Directamente. Todos buscan el poder, eso es totalmente legítimo. No, pero nunca se dio también una unidad granítica en contra de, en este caso, el Partido Colorado. Sí, hay una cuestión, ¿verdad? Que yo, hablando con amigos de no colorados, ¿verdad? Que son mis clientes, por supuesto, tengo de todo un poco, te había mencionado. Pareciera que la oposición no quiere aceptar, y esto viene de la época de Stroessner, ¿verdad? Que el Partido Colorado es un partido hegemónico. Un partido que tiene más del 50% del electorado nacional. Pero vos sos colorado. Yo soy colorado, pero los números son así. Vos defendés a tu partido también. No necesariamente, Bruno. Es así. Entonces, ¿cómo ganarle a un monstruo? Dividiéndolo. Sí, claro. Y eso es lo que nos han logrado. No lograron. En la época, cuando ganó Lugo, no es que Lugo ganó por ser Lugo. Ganó porque estaba presente Dino Oviedo, que se llevó más del 15%, que eran sí o sí en un 90%. Dividió al Partido Colorado. Dividió al Partido Colorado y llegó. Bueno, ¿y cómo está justamente, sacaste de la galera la cuestión de la izquierda? Porque ayer estuve escuchando que liberó supuestamente Fernando Lugo sus votos de la izquierda, o sea, los liberó, digamos. Que vayan libremente aquellos que quieran votar tanto a uno o a B, claro, hacia un lado o hacia el otro. Los liberó esos votos. ¿Y esto va a ayudar a quién específicamente? Yo creo que ellos... Partiendo de la base que después del 1, o sea, del que está arriba, hay 3 que más o menos tienen la misma posibilidad. Sí. Asumamos que cuando Lugo dice liberar los votos es para que voten, no le voten al Partido Colorado, sino le voten a las otras opciones. Sí, claro. En primer lugar se dividieron ellos. Hay liderazgos, hay senadores que están con uno y que están con otro. Dividieron su voto, a pesar de estar todos juntos en una lista. Yo creo que eso ya es una debilidad. Ya es una debilidad. La izquierda, como izquierda, te diría que está representado por Fernando Lugo y todos aquellos que le acompañan, ¿verdad? Y electoralmente, numéricamente, si tomáramos los identificados con el partido Frente Guazú, con Tecoyoyá, todos los que serían partidos de izquierda, no superan el 3% del electorado. ¿Sí? Una buena candidatura es una buena opción, pero potencialmente como electores identificados con ello es muy reducida. Decime, ¿hubo un ensañamiento interno dentro del Partido Colorado con intenciones de menoscabar al que lo representa ahora eleccionariamente el domingo, digamos? Internamente hubo como, y sigue habiendo, una suerte de escisión en el Partido Colorado, ¿o está graníticamente unido el Partido Colorado?
Yo creo que eso depende mucho de las localidades, Bruno. Hay lugares y departamentos donde no hubo mayor inconveniente, se unieron todos, siguieron trabajando. Y hay lugares donde sí, de alguna manera, siguen los problemitas. Y justamente creo que en el departamento central es donde hay cierto resquemor, ¿verdad? Y probablemente eso pueda afectar de alguna manera a los números globales, ¿verdad? Y ese departamento central, ¿cuál de los colores de Cerro Porteño va a tener? Depende de la candidatura, porque algunos votan a un presidente, otros votan a otro senador, cambia mucho. Sí. La gente un poco más libre en ese sentido, no tan tradicional como en otros departamentos. Bueno, Adolfo Grau, muchísimas gracias. Esperemos que todo salga cívicamente correcto, sí, ¿verdad? Que lleguemos a votar todos, que el resultado sea el genuino, que ganemos los paraguayos en el aspecto de saber comportarnos, porque yo no me aventuro a pensar que el que salga segundo o tercero pueda golpear la mesa, digamos, y que se genere ahí una historia que pueda manchar esto del 30 que está llegando. O sea que yo no quiero creer que eso suceda. Esperemos que no pase a mayores, que sea normal lo del domingo, ¿verdad? Es lo que yo estoy queriendo desde el fondo de mi corazón como ciudadano raso de este país, ¿verdad? Que el que tenga que ganar, gane, y los otros que apuntalen el gobierno del que ganó. Tiene que haber un pacto seguramente después. Se tiene que organizar porque este país necesita desarrollarse y todos tenemos que cooperar y ayudar justamente para eso. Y aquí entran los partidos políticos en líneas genéricas y las estructuras grandes manejadas por gente del sector privado que también tiene que cooperar, ayudar y qué sé yo, y definir la ruta entre todos, ¿verdad? Pero que no se descontrole lo del domingo. Eso es lo único que yo estoy queriendo hacer notar. Siempre, Bruno, que los porcentajes o las candidaturas, ya sean las internas, en las nacionales, son muy reducidas, es para problemas. ¿Sí? Siempre ocurrió eso. No te olvides el caso de Blanca Ovelar y Castiglioni. Sí. Eran pocas las diferencias. No limaron nunca las asperezas. Siguió el problema. Vino el tema Oviedo. Todas esas cosas. ¿Y ahora no se va a dar eso? Eso no se va a dar ahora. ¿Sí? Por lo menos para la candidatura presidencial se nota que hay una unanimidad, ¿verdad? Como te decía, hay siempre las pujas locales. Y ahí entra a tallar Diputación, Gobernación. Y entre estos que están, entre los tres que están en segundo orden en cuanto a puntaje, en cuanto a la encuesta tuya, digamos, sí. ¿Cómo va a ser la cuestión de los tres que están prácticamente alineados en un segundo término en cuanto a apoyo eleccionario? No por los números, sino que analizando los números y a los candidatos, yo creo que el segundo y el tercero no van a estar muy distantes. Sí, el segundo y el tercero. No van a estar muy distantes. Cabeza a cabeza va a ser más o menos. No tanto, quizás un 5%, el segundo, el tercero, ¿verdad? Va a haber personas que van a hacer una muy buena elección. Y entre ese segundo y tercero que vos decís, ¿eso va a tener incidencia en el Parlamento también? No. No, eso es totalmente aparte. Otra cosa, sí. Otra cosa mariposa. Por eso te decía, las personas votan al presidente, alguien, pero cuando llegan al tema de las cámaras, vuelven a su partido. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo. No sé si querés agregar algo y qué le decía a la ciudadanía de cara a lo del domingo. A ver, vos que sos avesado en todo esto. Que participen, que
tomen las mejores opciones. Como ciudadanía necesitamos de buena representación, no solamente a nivel de presidencial, sino también a nivel de la Cámara. La incidencia del poder político de la Cámara es muy grande y tenemos que tener buenos representantes ahí. Elijamos por sus cualidades, no tanto por cuestiones de liderazgo así. Hay gente buena y hay gente lamentable en las listas de todos los partidos. Hay, por supuesto, hay buenos y malos, ¿verdad? Pero elijamos a los mejores por sus cualidades, por su formación y porque van a cumplir una buena función en las cámaras. Bueno, muchas gracias, Adolfo Grau, un analista político importante, estuvo con nosotros, consultor encuestador, dio su parecer. A buen entendedor, pocas palabras. Vamos a la música. What a Fool Believes.